Entrevista. La pregunta obligada, hábleme de usted. Siempre hacen esa pregunta. Pero, ¿le interesa al entrevistador la vida personal de un desconocido? Para nada. El enfoque, para responder, es en lo que le interesa a la empresa. Vamos a recopilar lo que en Internet se escribe de este asunto, plagiando a varios sitios. Cómo responder correctamente a la pregunta hábleme de usted en una entrevista de trabajo. Sitio economiahoy.mx. Como candidato a un nuevo puesto de trabajo, seguramente haya preparado preguntas concretas sobre, por ejemplo, su experiencia o sus expectativas. Sin embargo, hay una pregunta que no siempre se suele hacer pero que sí es muy temida: hábleme un poco más de usted. ¿Qué decir ante esto? Esta es una de las preguntas más frecuentes en las entrevistas de trabajo. Necesitas tener una breve declaración preparada en tu mente. Ten cuidado de que no suene a algo muy ensayado. Limítate a los elementos de trabajo relacionados a la oferta de trabajo a menos que reciba otras instrucciones. Habla de las cosas que has hecho y de trabajos realizados que se refieran a la posición para la cual estás siendo entrevistado. Empieza con las experiencias más antiguas hasta llegar a la presente, ocupándote de crear un hilo conductor cronológico entre tu respuesta y los requisitos y perfil de la oferta de trabajo. Muchos candidatos se sienten descolocados. No saben si 1. ¿Debo hablar de lo que hago en mi tiempo libre? 2. ¿De mis aficiones? 3. ¿De mi vida privada? Esta pregunta está hecha para que la empresa conozca, a grandes rasgos, la forma de ser del candidato, su experiencia y su idoneidad para el puesto de trabajo, según explica en un artículo el portal de orientación laboral de InfoJobs. Esta pregunta puede sumar puntos para su posible contratación, así que estos son los 3 aspectos vitales que todo aspirante debería tener en cuenta. 1. ¿Qué busca el seleccionador con esta pregunta? La persona encargada de hacerle la entrevista quiere que demuestre que es una persona segura de sí misma y con capacidad para exponer de forma clara sus cualidades, logros y aspiraciones profesionales. 2. Lo que el seleccionador no busca. Céntrese en sus aspiraciones profesionales. A la empresa no le suele interesar dónde vive, si está casado, vive en unión libre o no y qué le gusta hacer los fines de semana en los que no tiene nada que hacer. 3. La estructura del discurso. Una vez que sabemos qué debemos decir y qué no, así debe presentarse el discurso, según InfoJobs. Explicación de los títulos académicos y logros. Experiencia profesional y logros obtenidos en dichos puestos. Habilidades obtenidas y aplicables al puesto de trabajo en cuestión. Objetivos profesionales. Tus motivaciones para formar parte de la compañía. El aspirante deberá tener en cuenta que limitarse a repetir lo que el seleccionador ha visto en su currículum no le será de utilidad. Intente aportar un valor añadido a aquello. Deje claro sus metas, objetivos y motivaciones. Los candidatos motivados y comprometidos suelen ser los mejor valorados. Sitio, EJAO en español. ¿Qué decir en una entrevista cuando te dicen háblame de ti mismo? Asiste preparado a una entrevista para promover tus propias habilidades. El propósito de una entrevista de trabajo de un empleador potencial es conocer qué tipo de persona eres y darte una oportunidad de familiarizarte más con él. Una pregunta general como háblame sobre ti puede intimidarte, pero también es una oportunidad de impresionar al entrevistador. Enfóquese en lo básico. Comienza tu respuesta a esta pregunta introductoria con un poco de información básica acerca de ti mismo, incluyendo tu historia, dónde naciste y algunos de tus intereses relevantes del trabajo que estás solicitando. No utilices mucho tiempo de tu entrevista con esta información. Tu trabajo es impresionar al entrevistador con tus habilidades, entusiasmo y experiencia, así que la información básica solo debe ser un precursor breve. Mide la información según la situación. Si llegas a saber que tú y el entrevistador comparten algunos intereses o experiencias, utilízalos. Enfóquese en su educación. Coméntale al entrevistador sobre tu educación.
Mientras más amplia haya sido tu educación y tu desempeño haya sido más distinguido, deberías poner más énfasis en ello, particularmente si tienes mucha educación y relativamente poca experiencia laboral. No solo digas a dónde fuiste a la universidad, comparte un poco de información sobre esa universidad, particularmente si se relaciona al campo laboral en el que estás. Por ejemplo, si estás solicitando un trabajo en una compañía de comunicaciones y tu universidad tiene un departamento impresionante y galardonado con premios, entonces dile. Enfóquese en su experiencia laboral. Tu experiencia laboral es probablemente el aspecto más importante que quiere saber el entrevistador. Si bien la información personal te ayuda a parecer como una persona buena y balanceada, lo importante es lo que el entrevistador busca en un empleado y está tratando de aprender si puedes hacer mejor el trabajo que cualquier otro solicitante. Si has tenido experiencia haciendo ese trabajo, esto dice más que tu educación. Tu educación implica que tú sabrías lo que haces en el trabajo, mientras que la experiencia laboral lo comprueba. Lúcete, no seas ni muy apagado, ni muy exagerado. Una entrevista laboral no es un lugar para ser tímido. No seas arrogante o bravucón, pero enfócate en mostrar tus logros, tus competencias y tus dones. Si eres un escritor, administrador, mecánico o maestro increíble, deja marcada esa impresión en la mente del entrevistador antes de que salgas de la entrevista. Practica con amigos de antemano y pídele retroalimentación sobre qué tono muestra confianza y entusiasmo sin mostrar arrogancia. Todos los otros solicitantes del trabajo tratarán de promoverse a sí mismos muy fuertes, si no haces lo mismo le parecerás desmotivado al entrevistador. Sitio Maitepedia. Háblame de ti, pregunta trampa. Una de las preguntas que incomodan, que se suele hacer es, cuéntame de ti o en un minuto, cuéntame quién eres o si me encuentras en una fiesta, ¿cómo te presentarías? Cuando respondas a esta pregunta, no lo hagas de forma impulsiva diciendo sin ton ni son lo que se te pase por la cabeza. Deberías preparar antes qué vas a decir. Empieza con naturalidad, di tu nombre, tu edad y de dónde eres, si quieres, añade dónde vives. Cuenta lo que has estudiado y dónde. Haz un resumen de una línea de tu experiencia profesional, sin mencionar ningún nombre de ninguna empresa. Soy una profesional de marketing con gran experiencia en el sector de gran consumo, algo genérico que te identifique con el puesto para el cual estás entrevistándote. Añade algo único sobre ti, además, me gusta mucho viajar o estoy orgulloso de mis hijos o me encanta dibujar. Por último, haz un guiño a la empresa. Di algo así como y me encantaría poder trabajar en una empresa como . Y poder realizar las funciones de . No necesitas nada más. Solo 4 pinceladas sobre ti. Datos interesantes y positivos, cuéntalos con una sonrisa en la cara. Seguro que se notará. Y, si puedes, añade el guiño. Siempre ayuda. La respuesta debe ir enfocada al ramo profesional, ya que es lo que en realidad le importa al entrevistador. Sitio Smithman. ¿Cómo responder al háblame de ti mismo en una entrevista laboral? Si alguna vez has estado en una entrevista laboral, sin dudas tuviste que responder a la pregunta háblame de ti mismo. Es tan común que a menudo se descuida durante nuestra preparación para la entrevista. Sin embargo, podría decirse que es la pregunta más importante de la charla, ya que establece el tono para el resto de la entrevista. La forma en que responde a esta pregunta determinará el éxito de la entrevista y en última instancia, si conseguirás o no el trabajo. No te preocupes demasiado, el entrevistador está de tu lado y quiere que te contraten, quieren más que nada que puedas ocupar ese puesto, para dejar de pasar horas revisando currículums y haciendo entrevistas. Si puedes responder con éxito a esa pregunta, tus posibilidades de conseguir el trabajo se multiplican por 10. Contesta mal, y habrás perdido la oportunidad o posiblemente los hagas dudar de que eres la persona que están buscando. Al responder a esta pregunta, hay 2 reglas que usted debe considerar. 1. No cuentes la historia de tu vida. 2.
solo comparte información pertinente. La primera regla es bastante fácil de seguir. Cuando el entrevistado no está preparado, a menudo recurre a narrar la historia de su vida. Se extiende en ella, algo que tal vez, ni le interesa al entrevistador. El entrevistador no quiere ni necesita saber lo que te ha ocurrido desde la infancia, ni quiere saber los nombres de sus mascotas, novios de infancia, traumas, miedos o sus géneros cinematográficos preferidos. El entrevistador quiere saber acerca de la segunda regla, pero esto plantea otra pregunta: ¿qué es considerado información pertinente que deba compartir, y cuánto debería decir? Para responder con eficacia, tu respuesta debe ser dividida en 5 categorías. 1. Logros profesionales recientes. 2. Logros académicos. 3. Habilidades aplicables al puesto. 4. Objetivos o metas profesionales. 5. Razones del interés en la compañía. A menos que sea necesario, trata de no emplear más de 30 segundos por categoría. Eso te da una sólida presentación de 2 minutos y 30 segundos para empezar con el pie derecho. Trata de no tardar menos de 2 minutos, o más de 3 minutos. Entre más conciso seas, entregando la información suficiente, el entrevistador percibirá que no divagas, que eres ordenado, organizado en tus argumentos. Si lo haces bien, tendrás el camino allanado. Veamos cada sección individualmente, y a su vez lo que es importante en cada una, y qué errores comunes deben evitarse. 1. Hablar de los logros profesionales recientes. ¿Qué no hacer? 1. Recitar tu currículum. ¿Para qué? El entrevistador lo tiene y con suerte, ya lo leyó. 2. Dar rodeos alrededor de tu experiencia. 3. Mencionar los logros que no están directamente relacionados con la posición que estás pretendiendo. Dudar durante la respuesta le dice al entrevistador que no estás preparado y no puedes manejarte bien en una situación no estructurada. Una respuesta de largo aliento o muy extensa, también revelará su falta de confianza hacia un empleador y puede disminuir sustancialmente tus posibilidades de conseguir el trabajo. Si debes hacer: 1. Tener bien claros 3 a 5 logros profesionales antes de la entrevista. 2. Mencionar logros que se relacionen con la posición a la que estás aplicando. 3. Practicar, practicar, practicar. La mejor manera de sonar seguro y confiado en una entrevista laboral, es practicar tus respuestas frente a un espejo. Planea tus respuestas y elige cuidadosamente los puntos clave que quieres discutir en cada categoría. Esto quiere decir que debas planear tus respuestas palabra por palabra. En lugar de eso, escribe una lista de los logros y practica hasta que puedas improvisar sobre cada uno de manera natural. 2. Habla de tus logros académicos. ¿Qué no hacer? 1. Ahondar demasiado si ya eres un profesional con experiencia. 2. Divagar sobre tu tesis. 3. Recitar la lista de cursos a los que asististe. Si ya tienes una amplia experiencia profesional, no te preocupes por acortar sus logros educativos. El entrevistador no quiere oír cada curso que tomaste en la universidad. Los empleadores quieren saber más sobre los proyectos de los cursos y los conocimientos que obtuviste de ellos. Si debes hacer: 1. Explicar cómo las habilidades y el conocimiento que has adquirido pueden ser utilizados para satisfacer los requerimientos de la posición. 2. Solo referirse a las actividades extracurriculares en las que hayas adquirido habilidades de liderazgo. 3. Explayarte en proyectos grandes en los que hayas trabajado. La mención de tus roles de liderazgo dentro de tus actividades extracurriculares es una gran manera de relajarte un momento hablando sobre tus aficiones e intereses personales. Aunque no debes exponer abiertamente tus pasatiempos, se puede usar, con cuidado, algunas referencias a tu vida privada que puedan individualizarte, hacerte más recordable, e incluso hacer que el entrevistador te haga preguntas más personales, haciendo la entrevista más informal y menos estresante. 3.
Habla de tus habilidades aplicables al puesto. ¿Qué no hacer? 1. Listar cualquier habilidad que puedas tener. Andar en bicicleta, salvo que apliques para repartidor, no es relevante. 2. Hablar acerca de habilidades que no están relacionadas con la posición. 3. Mentir acerca de tus habilidades. Mucha gente tiene la costumbre de mentir acerca de sus habilidades o exagerarlas durante una entrevista laboral. Este es un gran error. El empleador va a descubrir que mentiste, y nada bueno saldrá de eso. Si debes hacer. 1. Preparar de 2 a 4 habilidades relevantes. 2. Discutir o exponer solo aquellas que hacen a tareas relacionadas con el puesto. 3. Explicar cómo adquiriste esas habilidades. Es una buena idea mencionar de qué manera obtuviste tus habilidades en lugar de listarlas. Esto permitirá que el entrevistador se haga a la idea de cómo fueron utilizadas en el pasado. 4. Habla de tus objetivos o metas profesionales. ¿Qué no hacer? 1. Discutir metas personales, comprar una casa propia, tener hijos, etc. 2. Dar la impresión de no tener metas profesionales. 3. Mencionar metas que no serás capaz de alcanzar con la compañía. Asegúrate de mantener la discusión dentro de los objetivos de carrera y no los personales de tu vida. Si no tienes metas claras, puedes dar la impresión de que no eres una persona orientada a objetivos. Si debes hacer. 1. Mencionar metas que la compañía puede ayudarte a lograr. 2. Hablar de metas que demuestren que eres una persona que piensa hacia el futuro. 3. Demostrar que quieres construir una carrera estable. Los empleadores buscan candidatos que estén interesados en una carrera estable a largo plazo. Si tus objetivos carecen de dirección clara, reflejará que puede que no quieras quedarte mucho tiempo en la compañía. 5. Habla de razones del interés en la compañía. ¿Qué no hacer? 1. Hablar solo de la remuneración. 2. Decir que solo quieres un trabajo. 3. Mencionar que quieres trabajar en la compañía por la comodidad, cercanía geográfica. Ten mucho cuidado de las palabras que uses en esta parte. Si solo muestras interés en la paga o en la conveniencia de transporte, podrás dar lugar a pensar que no te dedicarás realmente a ayudar al éxito de la compañía. Si debes hacer. 1. Explicar de qué manera la compañía puede ayudarte a alcanzar tus metas. 2. Expresar interés y admiración por el saludable ambiente laboral. 3. Expresar que podés verte en la compañía en el largo plazo. Los empleadores buscan candidatos que estén interesados en una carrera estable a largo plazo. Si tus objetivos carecen de dirección clara, reflejará que puede que no quieras quedarte mucho tiempo en la compañía. Si sigues estos consejos, responder a la tan mentada pregunta será cuestión de minutos, con aplomo y sencillez. Una respuesta segura impresionará al entrevistador y te asegurará una entrevista sin problemas. Éxitos. Renzo Montuori. Sitio LinkedIn. ¿Cómo contestar a la pregunta en una entrevista? Háblame de ti. Por Fernando Martínez López. Esta pregunta abierta suele descolocar a los candidatos en una entrevista tanto en grupo como individual. Vamos a ver de qué forma puedes ir preparado y que no te pase a ti. Es cierto que en las entrevistas individuales y dependiendo del puesto al que se aspire, formular esta pregunta al candidato es arriesgado, ya que podría apropiarse de la entrevista. Seguro que conoces a alguien que no se calla ni debajo del agua. Si nos centramos en para qué se hace esta pregunta, estarás mejor preparado para contestarla. El objetivo de la misma es conseguir en poco tiempo tener una imagen global del candidato. Para ello el reclutador se centra en valorar los siguientes puntos. 1. ¿Cómo te expresas? 2. ¿Demuestras confianza en ti mismo? 3. ¿Eres capaz de destacar los datos relevantes para el puesto de trabajo? En el caso de las entrevistas en grupo suele suceder una cosa muy curiosa y es que el primero en hablar suele marcar la pauta y si lo hace mal o muy mal,
El resto suelen hacerlo igual. Por ejemplo, me llamo Fernando, tengo 39 años, soy carpintero y me gusta cantar cuando me estoy bañando. Esta presentación no aporta nada relevante, lo que colocará a este candidato en una posición de inicio negativa. Además, hablar ahora solo de las aficiones no cuadra. Si el resto hace lo mismo, nadie destacará y no habrá servido para nada. Vamos a ver cómo tienes que prepararte. Porque sí, hay que ir preparados. No puedes dejar a la tan conocida improvisación o picardía española para que te resuelva la papeleta. Si eres recién titulado o tienes poca experiencia laboral, es bueno empezar por la parte académica, destacando los estudios y los logros más relacionados con el puesto de trabajo. Si tienes mucha experiencia profesional, puedes hacerlo al revés. Por ejemplo, para un puesto de contable, podríamos empezar de la siguiente forma. Soy graduado en Administración y Dirección de Empresas, elegí estos estudios porque me he sentido atraído por el mundo de la empresa desde una temprana edad, además se me da bien el trabajo al detalle como demuestran que mis mejores calificaciones han sido en contabilidad financiera, contabilidad de sociedades y costes, y análisis de estados contables, nota media de 8. Además, para reforzar estas materias, elegí como optativa auditoría, nota 10. Después merece la pena que destaques tus logros en tu experiencia profesional. Si la tienes en un puesto de trabajo similar mejor, sino en lo que hayas hecho. Siguiendo con nuestro ejemplo. Durante mis estudios he trabajado esporádicamente para cubrir mis gastos y así aportar a la economía familiar. He trabajado de camarero, reponedor, etc., donde he podido poner a prueba mi profesionalidad. Como reponedor, destacar que varias de las propuestas que realicé se pusieron en marcha. Por ejemplo, detecté que los donuts no se veían bien, hablé con mi jefe de sección y me indicó que efectivamente estaba mal colocado. Desde entonces, me habilitó las claves necesarias para que antes de reponer repasara si el diseño del lineal estaba correcto. Igualmente, la oportunidad de trabajar como camarero me ayudó a desarrollar una buena capacidad de adaptación en función del cliente al que tenía que atender. En ambos apartados, puedes extenderte lo que consideres necesario, aunque recuerda, hablar demasiado puede ser contraproducente, así que piensa una presentación entre 3 y 5 minutos. Hablar demasiado puede ser contraproducente. Hablar demasiado puede ser contraproducente. Y después de esto, ¿qué más le cuentas? Es el momento de echarte flores, cuéntale en qué eres bueno y cómo esas competencias las puede aprovechar la empresa para el puesto de trabajo que aplicas. En nuestro ejemplo podrías añadir lo siguiente. En mi voluntariado en Médicos Sin Fronteras he podido desarrollar mi espíritu de servicio que creo será muy útil a la hora de poder relacionarme con los departamentos que están relacionados con el contable, como puede ser ventas y compras. Además, en mis años como jugador de baloncesto he aprendido lo que significa el trabajo en equipo y el espíritu de sacrificio. Ahora es el momento de ir acabando y para ello explica por qué quieres trabajar en ese puesto en esa empresa. Es el momento de demostrar que te apasiona el puesto y la empresa. A ver qué te parece este final. Esta empresa es un referente a nivel nacional e internacional, lo que me atrae especialmente es la política de expansión, es decir, la capacidad que tiene para abrir nuevas filiales en diferentes países. Es ciertamente atractivo, ya que me apasionan las culturas de otros países, como pude disfrutar plenamente durante mi Erasmus en Lituania. El puesto me parece que se adecua a mis principales competencias y me considero listo para empezar. Si quiere que amplíe más información, estoy listo para sus preguntas. Ya estás listo, entrena en función del puesto y la empresa y superarás esta parte airosamente. Ahora le toca al reclutador hacer bien su trabajo, que consiste en hacerte preguntas, pero eso lo dejaremos para otro día. Sitio gestion.pe. Hábleme de usted, la pregunta sin respuesta. Viernes, 07 de agosto del 2015. Sepa cuál es la forma correcta de enfrentar esa interrogante. Realmente su vida personal le importa poco al entrevistador.
Los pasos de una entrevista laboral son ya más o menos conocidos por ejecutivos acostumbrados a la tensión de una conversación que define su futuro laboral. Pero a las competencias y conocimientos, siempre le sigue una pregunta más informal y sobre la que el entrevistado siempre tiene dudas, y ahora hábleme de usted. ¿Qué decir? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Será hablar honestamente de su futuro laboral? ¿Será hablar un poco de usted como persona más allá de su trabajo? ¿Serán sus intereses, sus experiencias? La revista Forbes responde a la pregunta sin anestesia, no hay respuesta correcta. Esa pregunta es una obligación, una formalidad en los cuestionarios. ¿Y entonces? La publicación Forbes pide no desesperar, sabiendo que cualquier cosa que diga lo dejará lejos de la atención del entrevistador. Existen técnicas para voltear la torta a su favor ante la temida pregunta. Diga quién es, pero no como ser humano sensible, sino como profesional interesado en el rubro de la firma. Por ejemplo, en una firma de investigación de mercado debe decir, bueno, soy un marketero desde siempre, es por eso que me interesa y he seguido a la firma y su trayectoria. Por cierto, sé que han hecho grandes aportes a ese campo. ¿Le molesta si le pregunto sobre algunos de esos avances? Retroalimentación. Eso pondrá en alerta al entrevistador que escucha con desinterés su descripción, usted habrá recuperado la atención y salido de la trampa del cuénteme sobre usted. Si se ve nuevamente instado a hablar de sí mismo, la revista aconseja repetir el método, una breve frase que le sirva de gancho para hablar y sobre todo preguntar sobre un aspecto de la empresa o del trabajo. Solo la exigencia de retroalimentación le garantiza la atención de su interlocutor. La fórmula no es infalible, pero es casi seguro que luego de 2 salidas elegantes de su parte, el entrevistador dará su brazo a torcer. ¿Es su vida tan fascinante? No, no lo es. ¿A quién le importa la vida que usted lleva? Hábleme sobre usted, le dice el entrevistador. La revista Forbes establece que la verdad es que más su interlocutor de turno lo que usted responda no le importa. Es un tema de cumplir lo que manda un cierto código de entrevistas, un interés genuino en quién es el empleado y qué cosas lo han motivado. Ahora, ¿existe la posibilidad de que su discurso sobre su vida profesional o personal acabe interesando al profesional que tiene enfrente? Según la publicación, su vida laboral no es fascinante, su historial personal tampoco, al menos no lo suficiente. Es muy probable que en ese momento su interlocutor esté pensando en otras cosas sobre su hoja de vida, o sobre sus propios problemas, pero en ningún caso su biografía oral pesará en la decisión de contrato. Diga lo que usted diga, si su experiencia en su currículo le sirve a la empresa, usted tiene ventaja. No haga preguntas rebuscadas. La estrategia de preguntar sobre aspectos del negocio tiene un punto intermedio, no pretenda saber información vital de la firma, enfóquese en estrategias macro, no en detalles. No pretenda acorralar al entrevistador. Y trate de no preguntar en ese momento cosas específicas del puesto, sino quizá del área, sus necesidades y cómo puede usted aportar, con qué rasgos.